A ver, que el volumen de un cilindro recto, ¿cuál es? ¿Cuál es el volumen? Volumen. ¿Cómo calculo el volumen de un cilindro? ¿El área de su base por su altura? ¿Eh? Digo que el área de su base por su altura. Ajá, bueno, a ver, entonces vamos a ponerles nombres, es muy importante los nombres. De aquí a aquí va a ser R, de aquí a aquí va a ser H. Normalmente sí, siempre lo ponemos. Ahora sí, R y H. Entonces, en términos de R y H, ¿cuál es el volumen? Sería pi por r cuadrado por altura. Ajá, por H. Ok. Y ahora, ¿cuál es el área total? Bueno, el área del cilindro que va a estar en función de R y de la altura también. Está en función de R y de la altura. El área, ¿cómo calculamos el área? A ver, tenemos dos círculos, ¿no? Entonces el área va a ser el área de esos dos círculos, que es 2 veces P por R cuadrada, más el área de, de todo lo que envuelve al cilindro. Entonces, ¿cómo calculan esa área de todo lo que envuelve al cilindro? Desdoblen el cilindro. Aquí mide H, y si yo desdoblo el cilindro, ¿cuánto mide este cachito de acá? Aquí. El área para calcular el perímetro de un círculo, la fórmula, perdón, para calcular el perímetro de un círculo. Si ustedes desdoblan el cilindro, lo que están desdoblando está haciendo un círculo. Entonces, esta cosa mide lo que mide el perímetro del círculo. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro del círculo? 2 pi radio. ¿2 qué? 2 pi r. Pi radio. Entonces, el área de este rectángulo, de este de aquí, pues va a ser igual a h por 2 pi r. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo que el área de los dos círculos, el que está arriba, el de arriba y el de abajo, es 2 pi r cuadrada. Entonces, le tengo que sumar el material que voy a ocupar para lo que está en la orilla. Entonces, ese material me lo da esta fórmula, más h por 2 pi r. Ahora bien, el problema me dice que el volumen es igual a 15 centímetros cúbicos. Entonces, tengo que 15 es pi r cuadrada por h. Entonces, aquí tenemos que despejar una variable. Tenemos que despejar una variable. Pero ahora, ¿cuál quieren despejar? ¿La h o la r? ¿Cuál despejamos? H. H. Entonces H va a ser igual a 15 entre pi r cuadrada. ¿Sí? De aquí. Entonces esta va a ser mi ecuación. Vamos a ponerle ese nombre. Esta es la ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Pues ahora vamos a sustituir en 2. Entonces, una variable en 1. Para que tengan orden. Entonces, al sustituirla aquí en 2, el área ya no va a depender de R y de H, sino va a depender solamente de R. Entonces, área, que depende de R, va a ser igual a 2 pi R cuadrada más lo que vale H, que en este caso es 15 entre pi R cuadrada por 2 pi R. Y aquí cancelamos lo que podamos cancelar. Por ejemplo, yo puedo cancelar un pi con este pi. Y puedo cancelar una R con una de acá abajo. Entonces, el área
va a quedar 2πr. Ay, Dios mío. Ah, caray, ¿qué pasó? ¿Qué vesículas? Eso no debería estar aquí. Lo voy a poner acá, perdón. Continuación del cilindro. El cilindro. No sé por qué me saqué una hoja. Entonces quiere decir que el área 2πr cuadrada más, ay Dios, no, más 15 por 2 son 30 entre r. Ahí está. Más 30 entre r. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, lo que tenemos es que, ¿qué vamos a tener? Vamos a burlar. ¿Qué vamos a tener? Bueno, vamos a ver, déjenme ver si me hice mal mis cuentas. 15, no. No, no, al parecer no. Entonces, ahora esta va a ser la función que vamos a minimizar. Función a minimizar. ¿Sí? La función a minimizar. ¿Por qué? Porque me están pidiendo que el material ocupado sea el mínimo. Entonces vamos a calcular las derivadas. A' de R, recuerden que esto depende de R, va a ser igual a 4πr, porque esto baja hacia acá y si le quitamos una R, bla, 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 menos 30 entre R cuadrada. ¿Sí? Y A' de R va a ser igual a 4π más, baja 60, va a ser, va a ser 60 entre R. De hecho, realmente esto no me interesa, R cúbica. Y esto siempre va a ser mayor que 0, siempre, siempre, ya que R siempre es mayor que 0. Entonces, el punto crítico de aquí que vamos a obtener de aquí nos va a dar un mínimo. Así que vamos a encontrarlo. Así que A' de R es igual a 0. Si, solo si 4πr menos 30 entre R cuadrada vale 0. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, vamos a hacer las cuentas. Eso quiere decir que 4πr cúbica menos 30 entre R cuadrada, pues esto tiene que ser 0. Pero recuerden que un cociente es 0, sí, solo si el de arriba es 0. El de abajo no puede ser 0, el de arriba tiene que ser 0. Así que 4πr cúbica es igual a 30. Y ya para no hacerles el cuento largo, R es igual a la raíz cúbica de 30 entre 4π. Entonces, para este valor, yo obtengo un mínimo. ¿Por qué? Porque esta cosa, la segunda derivada, es positiva. Recuerden que si la segunda derivada es positiva, entonces tenemos un mínimo. Si la segunda derivada es negativa, entonces tenemos un máximo. Como que están al revés. Entonces, aquí tenemos que ya R en esta cosa va a ser un mínimo. ¿Alguna duda de problema? ¿No? Díganme algo, siguen ahí, ya se fueron.
¿Quedó claro el ejercicio? Sí, profesor. Creo que sí. ¿Con Sí, ese es profe. suficiente o hacemos más? Creo que con Pues este yo creo que en la suficiente. grabación voy a repasar pero no sé si mis compañeros quieran que hagamos más. Bueno, a ver, uno más. Una ventana. Sí. Una ventana tipo Norman. Consiste consiste de un rectángulo coronado por un semicírculo. De un rectángulo coronado por un semicírculo. Sí. 32 pies. 1. Perdón. El semicírculo y la altura del rectángulo. Ahí está nuestro problema. La idea es esta. Bueno, te voy a hacer un dibujo. Siempre en estos problemas hay que tratar de hacer un dibujo. Dice el problema que, bueno, una ventana tipo Norman consiste en un rectángulo coronado por un semicírculo. Aquí no tenemos semicírculos, así que voy a intentar. Tengo esta cosa. Intentaré hacer un semicírculo, nada más que rápido.
Creo que es que está copiando. Bueno, la idea era que el círculo quedara atrás, pero no se pudo. Bien. Ahorita vamos a trazar una línea aquí para que se vea dónde está esta cosa. No peleen la parte esta del círculo de abajo, esto no me interesa. Me interesa saber todo lo demás. Entonces dice que una ventana tipo Norman consiste en un rectángulo que está abajo, este rectángulo que está abajo, coronada por un semicírculo. De tal manera que el perímetro mide 32 pies y hay que encontrar las dimensiones tanto del radio, como del rectángulo. Vamos a decir que esta cosa sea h. Esto va a ser h. Vamos, bueno, sí, puede ser h, puede ser b, pues es que esto va a ser h. Todo de aquí va a ser x. Y este radio, como de aquí a aquí, es lo mismo. Este radio mide x entre 2. X o radio, eso no importa. Este radio mide x entre 2. Entonces, ahora sí, una vez que nosotros tenemos el dibujo, tenemos que encontrar, por ejemplo, primero, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Nos están pidiendo que entre la mayor cantidad de luz. ¿Qué quiere decir eso que entre la mayor cantidad de luz? ¿Cómo lo interpretan ustedes? A ver. ¿Cómo interpretan que entre la mayor cantidad de luz? Como el máximo. Como el máximo, pero ¿el máximo de qué? ¿El área? De área. Exactamente, entonces la mayor cantidad de luz va a entrar si el área es máxima, entonces buscamos que el área sea máxima. ¿Sí? Buscamos que el área sea máxima. ¿Qué quiere decir que el área sea máxima? Bueno, lo vamos a ver. Primero que nada, entonces vamos a ver las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones tengo? Primero, la ecuación número 1 que me describe el perímetro. ¿Cuál es el perímetro de la ventana? Perímetro de la ventana, ¿qué es igual? Perímetro de la ventana. Perímetro de la ventana. 32 pies. Bueno, es 32 pies. Pero esto aquí es igual en términos de las variables x y h. Sería 2h más x más pi radio. 2h más x más pi radio. ¿Cuánto mide el radio? X sobre 2. Entre 2. Entonces, este es el perímetro de la ventana. Ahora, cuestión número 2. Área de la ventana. ¿Cuánto es? Área de la ventana. Bueno, el área de la ventana va a ser el área del rectángulo más el área del semicírculo. Entonces, el área de la ventana es XH más, ¿qué?
Les ayudo con una. Pi por x entre 2 al cuadrado. X entre 2 al cuadrado. Pi r cuadrada. Pero eso es, esta área es de todo Sobre el 2. círculo. Exactamente. Entonces hay que ponerle aquí un 2. Que nada más queremos la mitad. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones. Observen que la que nos va a importar es el área de la ventana. El perímetro no, porque pues, el perímetro ya está dado. Entonces de la ecuación 1 tenemos que despejar una variable. ¿Cuál variable? La que ustedes quieran. Entonces, ¿qué variable despejamos? A. Para mí la más fácil es despejar a H. En 1. Pues aquí está la H, ya nomás ponemos la X, la otra X para allá y ya no. Entonces H va a ser igual a 32, ya no lo voy a poner pies, menos X por 1 más entre 2, lo factoricé una X de aquí, y todo esto por 1000. Así que esto va a ser igual a 16 menos X entre 2 por 1 más medios. Ahí está. ¿Sí? Este medio entra acá, son 16, 16. Entonces, ahora vamos a sustituir en 2. Y al sustituir en 2, entonces voy a obtener que el área de la ventana va a ser igual a X, por lo que vale H, que es 16, menos X entre 2 por 1 más pi medios, más pi x cuadrada entre 4 entre 8. Ahí está. Y esto va a ser igual a 16x menos x cuadrada entre 2 por 1 más pi medios más pi x cuadrada entre 8. Entonces, esta es mi función a maximizar. Entonces, como es mi función a maximizar, ahora vamos a calcular las derivadas. A' de esta cosa, que esto depende de x, no se les olvide que depende de x, pues no es otra cosa que 16 menos x por 1 más pi medios más es pi x entre ¿cuántos? Son 2 entre 4, ahí está. Y de una vez vamos a calcular, bueno, el AB'. AB' de x, esto es 0. No, aquí no, espérate. Eso se va a hacer 0. Aquí me va a quedar menos nada más la constante, 1 más pi medios, más pi cuartos. Ahí está. Deriva esta. Entonces, esto es, ¿qué es? Menos 1 menos pi medios menos pi cuartos. Perdón, más pi cuartos, y esto es menos 1 menos pi cuartos. No me interesa cuánto vale esto, me interesa el signo. ¿Por qué? Porque este signo es negativo. Si la segunda derivada es negativo, entonces quiere decir que va a haber un máximo local. Entonces, para encontrar ese máximo local, simplemente hay que ahora encontrar el punto crítico aquí arriba. Encontramos el punto crítico y ese punto crítico va a ser máximo. Entonces vamos a encontrar el punto crítico. Punto crítico dice que A' de B de X va a ser igual a 0, si solo si, pues 16 menos X por 1 más pi entre 2 más pi entre 4X, pues esto vale 0. Entonces aquí, para hacer esto de las cuentas un poquito más fáciles, voy a refactorizar. Bueno,
Entonces eso quiere decir que 16 menos x menos, haciendo las cuentas aquí del pi medios y del pi cuartos x, esto vale 0. Esto implica que x vale, este 16 va a pasar, bueno, voy a pasar estos dos de este lado para que sean positivos y el 16 lo voy a dejar aquí. 16 entre, y aquí voy a factorizar una x de nuevo, va a ser 1 más pi cuartos. Entonces, este valor, para este valor de x es igual a 16 entre 1 más pi cuartos, quiere decir que yo tengo un área máxima. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Nos perdí en algún lado? No, profesor, todo bien. Okay. Me salto algunos pasos, pero pues la idea es que rellenen, si rellenan esos huecos y entienden esos pasos que me salté, ya entendieron lo que estoy haciendo. Bien, entonces ya encontramos el valor de x para que esta parte me dé un máximo. X vale 16 entre, bueno, haciendo las cuentas va a ser 16 por 4, 2 son 64, y abajo me queda 1 más pi. Entonces x es igual a 64. Esto es igual a 64 entre 1 más pi. Este es el valor de x. Entonces quiere decir que la altura h, donde dejamos la h, despejamos esto es esto, es 16 menos x entre 2 por 1 más pi medios. 16 menos lo que vale x, que son 64, entre, bueno, esta cosa entre 2 me va a dar 32 entre 1 más pi por 1 más pi medios. Ya, esto es lo que vale h. Y el radio, por así decirlo, recuerden que era x entre 2, y el radio entonces va a ser 32 entre 1 más pi. Para estos valores del radio y del h, yo tengo que el área va a ser máxima. Bueno, ¿cuánto de esto? La verdad no sé. Y muchas veces no, bueno, vamos a aproximarlo con una calculadora. No tengo una a la mano. A ver, échame la mano con estas cuentas. A ver cuánto da. A ver, ¿quién me echa las manos con esa cuenta? A ver, 16 menos 20. Son 7.7. A ver, ¿cuánto? 7.7. La de abajo. Ah, no, esa es la de abajo. La de arriba entonces.
19.7. Ah, no. $3.7. $3.7. Positivo o negativo. Negativo. Ah, caray. A ver, aquí hay algo más, aquí hay algo raro. A ver, ¿por qué hay algo raro? A ver, ¿por qué hay algo raro ahí? Porque la altura no puede ser negativa. Porque la altura no puede ser negativa, exactamente. Entonces, A mí me salió 21.2. no creo, porque esto es negativo, esto es positivo, entonces positivo menos, o sea, te debería de salir algo más pequeño que 16. A ver, vamos a revisar las cuentas, porque la altura, recuerden, la altura no puede ser negativa. A ver, veamos. Ajá. Ujú. Esta cosa está bien. X entre 2. Uno más promedios. A ver, hasta aquí vamos bien. Y luego sustituimos el área. Es x 16 menos x cuadrada entre 2. Ajá. Más. ¿Dónde estás? Es pi x cuadrada entre 8, porque 2 al cuadrado son 4, por 2 son 8. Derivamos, esto me da 16, esto me da, ajá, y luego esta cosa baja acá, se va un 2, me queda esto, y la segunda derivada es menos 1 entre esta cosa, menos pi cuartos, hacemos cuentas, esto es negativo, está bien. Los 16, a ver, los primeros, es igual a x es igual a 16 entre 1 más pi cuartos. Hago mis cuentas. Ya vi dónde está el error. Aquí está el error. Aquí no debe ser 1, debe ser 4. Aquí debe ser 4. Aquí está el error. Cuando hago yo esta cuenta, aquí este 4 multiplica aquí. Y luego sube. Entonces aquí debe ser 4. Aquí debería ser 4. Y aquí debe ser 4. A ver, chequenle con este 4 aquí. Si sale. Sale 4.48. Positivo, ¿verdad? Sí. Gracias. Entonces, hay que tener cuidado con las cuentas y con los signos. Si le sale un signo negativo, aguas. Aguas. 4.48. Y son pies. Vamos, deben ser pies. Pero entonces este cambia. No, pero este sale. No, a ver, aquí no. A ver, aquí debería salir 4.48. Aquí sí. Pero en el otro, en el de arriba,
por sí, 3.09. A mí me dio 4.48. Aquí. En el de abajo. Sale igual en ambos. Sí, ¿verdad? Sí, 4.48. 4.48. Entonces el radio, la altura mide 4.48, el radio mide 4.48. Moraleja, aguas con las cuentas, en serio. Y recuerden en la intuición, no pueden tener alturas negativas, volúmenes negativos, áreas negativas, longitudes negativas. Eso no se puede. Bien, espero que con esto ya haya quedado más claro. Básicamente lo que tienen que hacer aquí, todo el problema, casi, yo digo que el 70% del problema es plantearlo. ¿Por qué el 70%? Porque como podrán ver, lo demás es resolver una ecuación, por lo regular es cuadrática o lineal, pero casi siempre va a ser lineal, a lo más cuadrática. Y es resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, lo principal es encontrar el planteamiento del problema. Y no se olviden de sus fórmulas para las áreas, de los círculos, de los rectángulos, de los triángulos, de todo eso. También no se olviden, por ejemplo, esta parte de, ¿cómo se llama? No fue el nombre. De ocupar triángulos semejantes. ¿Sí? Hay muchos problemas que se ocupan triángulos semejantes. Entonces recuerden, ahí los triángulos semejantes también se los pueden topar. Ya no me dio tiempo a hacer uno con triángulos semejantes, pero bueno. No me da tiempo porque tenemos que cambiar ya de tema. A ver, vamos a cambiarle un poquito al tema. A ver, déjenme ver si encuentro uno con triángulos semejantes rápido, porque sí es importante que lo tengan ahí. La ventana.
No, tengo que no. Vamos a dejar aquí. Sus problemas no vienen con triángulos semejantes. Para la próxima clase vamos a parar eso. Están muy largotes. Bien, vamos a darle un giro un poquito a esto. Espero que ya haya quedado claro. Y ahora lo que vamos a hacer es ya entrarle más o menos a la materia de... vamos a cambiar de cálculo diferencial a cálculo integral. Entonces me interesaría un poquito saber si alguna vez han escuchado hablar algo de cálculo integral. ¿No? En sus preparatorias nunca vieron cálculo integral. No, profe. Nadie. Yo tampoco. Bien, entonces vamos a ver qué quiere decir esto. Ustedes ya calcularon muchas derivadas en su curso del curso pasado, quiero pensar. Entonces vamos a ver algo que se llama la integral indefinida. Integral indefinida. Integral indefinida. ¿Qué quiere decir integral indefinida? Bueno, primero que nada vamos a ver el concepto de primitiva. Concepto de primitiva. O antiderivada. Primitiva. O antiderivada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que se hace antes en la derivada, básicamente? Entonces, una función f, f mayúscula, perdón, f se denomina primitiva. Yo lo voy a llamar primitiva. ¿Sí? O antiderivada también la pueden encontrar en los libros, pero yo lo voy a decir primitiva, que es más que lo vamos a ver antiderivada. ¿Sí? La antiderivada de la función f en un intervalo y si f' de x, esto es igual a f de x, para todo x que está en y. Eso significa que para cualquier x que está en y, x pertenece a y, o todos los x que están aquí. Entonces, vamos a tener que una función f se denomina primitiva o antiderivada de la función f en un intervalo y si su derivada es la función f. Por ejemplo, observemos f de x, ejemplos. F de x igual a 12x cuadrada más 2x. Y vamos a ver que f grandota de x sea igual a 4, bueno, f1 a 4x cúbica más x cuadrada más 5 y f2 de x, esto es igual a 4x cúbica más x cuadrada menos 5. A ver, rápido, díganme quién es f'1 de x. Deriven esta cosa.
12x cuadrada 4. Ajá, escucho. más x Ajá. ¿Quién es F2' de X? mm, 24x. A ver, a ver, a ver. F2' de X es esta. Quiero que me den la derivada. 12x al cuadrado más 2x. Y observen que esto es f de x y esto es f de x. Entonces, estas dos primitivas solo difieren en una constante. ¿Sí? Dos primitivas van a diferir en dos constantes. En general vamos a tener muchas primitivas. ¿Por qué? Porque las constantes pueden variar en muchos lados. En muchos lados. Entonces, quiere decir que la primitiva de f de x igual a 12x cuadrado más 2x es f grandota de x igual a 4x cúbica más x cuadrada más una constante. ¿Por qué? Porque al derivar esta constante me va a dar 0. Entonces no me interesa. Me interesa esto de aquí. Entonces la primitiva es esto. Entonces la primitiva de una función básicamente es otra función que al derivar la primitiva de f va a ser, de f chiquita va a ser una función f grandota que yo al derivarla me va a dar f pequeña. Por ejemplo, vamos a seguir con otro ejemplo. F de x igual al seno de x. F grandota de x va a ser igual a menos el coseno de x. ¿Quién es f' de x? ¿Vieron derivadas de funciones trigonométricas? ¿O no? ¿Nunca vieron derivadas de funciones trigonométricas? No recuerdo, profe. Bien. La derivada del coseno es menos el seno. Entonces esto va a ser menos el seno de x. Y esto va a ser igual a seno de x. Entonces en general, si yo le pongo una constante, no me afecta esto. Entonces eso quiere decir que la primitiva de f de x es el menos coseno de x más e. Entonces, recapitulemos. La primitiva de una función f minúscula va a ser otra función f mayúscula de tal manera que al derivarla me dé la función original. Ahorita vamos a ver qué quiere decir esta cosa y por qué es importante. ¿Sí? Pero antes de eso vamos a ver otro teorema que también es muy importante. Teorema. ¿Qué dice este teorema? Dice que si f y g son definidas en un intervalo, si f y g son funciones definidas en un intervalo, y tales que f' de x sea igual a g' de x para toda x
en I. Entonces, existe una constante K tal que f de x es igual a g de x más k. Entonces, si yo tengo dos funciones que sus derivadas son iguales, entonces las funciones van a ser iguales salvo una constante. Eso es lo que me está diciendo el teorema. Otro teorema. Teorema. ¿Qué dice este segundo teorema? Dice que si f es una antiderivada en particular, una antiderivada particular, recuerden que antiderivada y primitiva son lo mismo, F es un intervalo y entonces cada antiderivada de F en I está dada por f de x más c. Entonces, todas las antiderivadas de una función solo difieren en una constante. Todas. O sea, si yo encuentro una en particular, para encontrarlas todas, nada más hay que pegarles la c. ¿Sí? Entonces, todas las antiderivadas de una función van a ser, con que encuentre una, ya encontré todas. Ahora aquí viene lo bueno. ¿Sí? Aquí viene ya lo sabroso. ¿Qué quiere decir lo sabroso? Quiere decir que la integral es esta cosa. Quiere decir que la integral de una función f de x diferencial de x, esto va a ser igual a la antiderivada de x más una constante. Esta es una definición. Este símbolo se le conoce como integral. ¿Y qué consiste en integrar? Consiste en calcular las antiderivadas de la función. En eso consiste integrar. Entonces, aquí hay algo que hay que abrir un poquito la mente, es que hay cualquier función que ustedes tienen, que sea suave, en un intervalo y todo un rollo, quiero decir suave, que no tenga picos, no tenga V's, la gráfica es diferenciable, cualquiera. Pero resulta que hay funciones que no son integrables. O sea, ¿qué quiere decir integrales? Integrales quiere decir que no podemos encontrar su antiderivada en términos de las funciones elementales que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las funciones elementales? Pues son el seno, las funciones trigonométricas, los polinomios y las radicales y todo eso. Entonces no podemos. Hay muchas integrales que no se pueden calcular. Hay mucha teoría detrás de ellas, cuáles sí, cuáles no. No nos vamos a meter en eso, claro que no vamos a andar en eso, pero también es importante que ustedes lo sepan, que no todas las integrales tienen solución, no todas. Hay unas que sí, hay unas que no. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a ir viendo algunas reglas.
Y el primer teorema que vamos a ver es el siguiente. La integral de x solita, bueno, aquí le ponemos un 1, ¿quieren? Va a ser igual a x más una constante. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, que lo vamos a hacer en un huequito, x más constante derivada, pues no es otra cosa que 1. Entonces, este 1, esta x es una primitiva del 1. Y para encontrar todas, pues le ponemos una c. Segundo teorema. No vamos a poner los nombres: teorema 1, teorema 2, teorema 3, teorema 4. ¿Qué dice este teorema? Dice que si yo tengo una integral, tengo una constante, tengo una función diferencial de x, quiere decir que esta constante yo la puedo sacar del símbolo de la integral. Eso es lo que me está diciendo esta cosa, donde a es una constante cualquiera. Creo que debe de cumplir. Sí, una constante. Otro teorema. Teorema 5. ¿Qué quiere decir este teorema 5? Dice que si f y g son funciones en el mismo intervalo, entonces la integral de f más g diferencial de x, esto es igual a la integral de x más la integral de x de x. Y déjenme ponerles acá los de x y de x, porque si no, para llevar al orden. Diferencial de x es, o sea, la integral de una suma es la suma de las integrales. Y en general se puede extender esto para muchas. Y ahora sí, aquí vamos a ver ya un ejemplo, el último teorema, bueno, de esta sección, que es el que sigue. Tenemos teorema. ¿Qué quiere decir este teorema? Dice que la integral de x a la n, diferencial de x, esto es x a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Y aquí es donde empezamos a calcular ya integrales o antiderivadas como tal. Por ejemplo, vamos a ver varios ejemplos de esta cosa. Ejemplos. Y vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a empezar con el ejemplo 1. Y vamos a calcular, por ejemplo, la integral de x cuadrada, diferencial de x. Como esto tiene la forma de lo de acá arriba, esto va a ser x a la 2 más 1 entre 2 más 1 más una constante. No se olviden, por favor, nunca de poner la constante cuando estamos hablando de integrales indefinidas o primitivas. Esto es x al cubo entre 3 más una constante. Y esto son muchos. Tenemos tiempo, ejemplo número 2. Ejemplo número 2 es la integral de x al cubo
Diferencial de x, pues no es otra cosa más que x a la 3 más 1 entre 3 más 1, y esto es x a la 4 entre 3 más c. Aquí me faltó con n distinto de menos 1. N es igual a menos 1, entonces tenemos un problema. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto también se traslapa a cuando tengo integrales de este tipo. Una pregunta. Sí, dime. ¿El 2 no es entre 4? Ah, sí, es entre 4, perdón, tienes toda la razón. Me comí ahí un Muchas gracias. Cuando tenemos cosas así, recuerden que esto es la integral de x a la menos 2, diferencial de x, leyes de los exponentes. Y así que esto va a ser x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 más una constante. Y esto va a ser igual a menos 1 entre x más una constante. Entonces, no se olviden de sus leyes de los exponentes, y esto también vale para cuando tenemos radicales. Por ejemplo, la integral de la raíz de x, cuadrada de x, diferencial de x, no es otra cosa que la integral de x a la 1 medio, diferencial de x, y esto va a ser igual a x a la 1 medio más 1 entre 1 medio más 1 más una constante. Y esto pues, no es otra cosa más que x a la 3 medios entre 3 medios más una constante. Lo pueden dejar así, pueden subir el 2, bueno, ya se usa cada quien. Entonces, esta fórmula sirve tanto para potencias enteras, cocientes también, aplicando leyes de los exponentes, y para radicales. Donde no sirve es cuando n vale menos 1, porque si n vale menos 1 tenemos una división por 0. Y recuerden que tener divisiones por 0, eso no está permitido. Por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, muchos ejemplos. 4. La integral de 3x más 2, diferencial de x. Pues mira, esto es la integral de 3x, diferencial de x, más la integral de 2x, diferencial de x. Perdón, aquí puse un 2, perdón. Un 2. Entonces, este 3, como es una constante, sale de la integral, me queda esto, x, diferencial de x, más 2 veces la integral de dx. Pero cada una de estas integrales yo las sé calcular. Esto es 3 por la integral de x, va a ser x cuadrada entre 2, ya no voy a hacer los cálculos, más una constante, más 2x más una constante 1, más 2x más una constante 2. Bueno, así que esto me queda 3x cuadrada entre 2 más 3c1 más 2x más c2. Pero mira, esta cosa junto con esta cosa no depende de x. Entonces yo puedo afirmar, bueno, puedo decir que c3 es igual a 3c1 más c2 y poner esto de esta manera. 3x cuadrada entre 2 más 2x más un c3. Y ya, necesito poner estas dos cosas. Entonces, calcular este tipo de integrales son bastante sencillas, son integrales que no tienen ningún otro chiste más que aplicar esta fórmula, aplicar los teoremas que ya vimos anteriormente, y pues básicamente es eso, aplicar esa fórmula. Que ahora tenemos
25. Bueno, vamos a cerrar con un otro ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo. Ay, Dios, aquí la 6. 7. Vamos a calcular la integral, algo más elaborado, de la raíz de x por x más 1 entre x diferencia de x. Ah, mira, pues es que esta cosa es la integral de la raíz de x por x más raíz de x por 1 entre x. Todo esto diferencial de x. Esto es la integral de x a la 3 medios. ¿Sí? Esto, por leyes de los exponentes, es 3 medios más a de x más la integral de x. Ahora esto es menos 1, esto es menos 1 medio. Diferencial de x. Haciendo las cuentas, esto es x a la 3 medios más 1 son 5 medios. Entre 5 medios, y ya no voy a poner constante según dice 2, sino al final voy a poner una constante, más x a la 1 medio entre 1 medio, más una constante. Esta integral es esto. Todo esto que acabo de ver simplemente es ocupando esta formulita. Esta formulita va a ser muy importante en el resto del curso, porque ya todo el resto del curso lo que nos falta son integrales, integrales, integrales. Puras integrales. Integrales, aplicación, reglas básicas de integración, cambios de variable, aplicaciones, técnicas de integración, integración por partes, integración por fracciones parciales. Bueno, entonces son puras técnicas de integración. Al rato, en un examen, al rato, espero, hoy a más tardar, es por asignar su tarea en Khan Academic para que la tengan a la mano, bueno, ya para que empiecen a hacerla referente a esta parte de la integral indefinida. Y no sé si tengan alguna duda respecto a esto, respecto a su examen.